Buenas, mis queridísimos lectores. Hoy les traigo un capítulo largo como mínima compensación a todo el tiempo que he estado ausente, que creo llega ya a los 2 meses, aparte que este fin de semana conseguí chance para arreglarlo. Actualmente me encuentro cursando materias que ocupan todo mi tiempo. Tengo clase en la mañana y en la tarde, y cada 5 días una guardia, además de que debo estudiar un poco cada día para evitar que se me acumulen las cosas para cuando llegan los exámenes. Por eso no he podido avanzar casi nada con la historia, pero prometo que así sea poco a poco, la terminaré, igual que la de Avatar, para la cual debo conseguir un tiempo adicional para verme nuevamente la serie y recordar ciertos detalles. Por todas estas razones, se me hace realmente difícil responder a todos los reviews que me dejan, que son muchos, pero repito que no por eso dejo de leerlos. Al contrario, siempre leo cada mensaje que me dejan con atención y tomo en cuenta sus sugerencias y opiniones, que además me dan ideas para modificar ciertos detalles de la historia. Así que por favor, continúen escribiendo y dejándome sus maravillosos mensajes, que eso me motiva mucho para continuar. Tampoco crean que esto de no responder es algo definitivo, pues en cuanto tenga más tiempo, volveré a mi acostumbrada temática de responder sus reviews y preguntas. Como siempre, estoy súper agradecido por todo el apoyo brindado durante tanto tiempo. Gracias a ello, la historia ha podido llegar hasta este punto, y dentro de ello cabe destacar cómo ha evolucionado poco a poco para bien, al menos así me parece a mí. Quiero decir, la práctica me ha permitido escribir con mayor naturalidad, pero ustedes los lectores me han aportado tantos detalles que, en mi opinión, han contribuido a mejorar la historia, y lo que queda por mejorar, y de allí mi agradecimiento e invitación a que sigan comentando. Por cierto, a día de hoy me causa gracia que en DBS decidieron incorporar nuevamente a Mira y Trunks, cosa que ya hice en 2 Saiyajins en Konoha. De haberlo sabido, me hubiera esperado un poco más para hacerlo aparecer. Ahora resulta que existe un Kaioshin que al parecer guarda relación con Black y todo el rollo de la extinción de la humanidad en el futuro. Por supuesto, existen muchas diferencias y detalles por aclarar, pero es casualidad que en esta historia habrá un Kaioshin inconforme con los ninjas, de allí el título El pecado de los shinobis, y esto representará un peligro importante para cuando la historia vaya más avanzada. Nota: el SSJ-3 de Trunks no es equivalente al de Goku. Debido a los enemigos que aparecerán a futuro, me vi en la necesidad de darle a él y Goten más poder. El poder base de Trunks será mayor al de Goku en la saga de Majin Buu, y por ello el SSJ-3 será un mayor multiplicador. Bien, no me queda más nada que decir, los dejo con este tercer capítulo que empieza de una manera muy diferente a como termina. El pecado de los shinobis. Capítulo 3, el peor sensei. Goten planeaba entrenar a Sakura en la habitación del tiempo, pero aún no le daba ningún tipo de detalles porque temía que se arrepintiera antes de comenzar. Pensaba que lo mejor era que ella estuviera en el interior de la infinita dimensión blanca cuando se enterara de las normas de juego, pues se le haría más difícil retractarse llegado ese punto. Como no quería perder tiempo, optó por probar algunas de las capacidades más básicas de la Kunoichi para trazarse un plan mental de entrenamiento. Al menos, la prueba de los cascabeles ya le había ahorrado un poco de trabajo. Muy bien, esto es lo que haremos, dijo, con un pequeño montón de piedrecitas amontonadas a sus pies. Yo te arrojaré piedras desde esta distancia, y tú tratarás de esquivarlas. Es una manera sencilla de entrenar los reflejos y la capacidad de reacción. Cuando era niño, entrenaba así con mi hermano Gohan. ¿Alguna duda al respecto? Kakashi estaba recostado cómodamente en un banco de madera. Apartó la vista de su icha tácticas y recorrió con su mirada, de izquierda a derecha, la distancia que separaba a la Kunoichi del Saiyajin. Estaba muy lejos el uno del otro. Naruto pasó la mayor parte de la mañana sumido en la segunda parte de su entrenamiento para dominar el elemento viento. Debía cortar, junto a una decena de clones, la gran cascada de agua creada por Yamato. Todos hacían algo útil. Todos menos Kakashi, ocupado en su fiel e inservible lectura erótica. ¿No crees que puede ser peligroso?, preguntó Yamato a su colega durante el receso para almorzar. Esa mañana por fin conoció a Goten, y si bien jamás le había visto pelear, su reputación hablaba por sí sola. Él sabe lo que hace, concluyó el Jounin encogiéndose de hombros, aunque su tono monótono arrastraba algo de duda. Sakura separó las piernas para aumentar su estabilidad y superficie de apoyo. Alzó los brazos, adoptando una postura de pelea. Sus cejas se afilaron y mostró una expresión determinada. Cuando quieras. Estoy lista. Excelente. Goten se agachó y tomó la primera piedra. Llevó su brazo zurdo hacia atrás.
Prepárate, aquí voy. Clash. La kunoichi sintió una brisa efímera acariciar su mejilla, nada más. Cuando giró la cabeza a la derecha, notó que unos cuantos de sus cabellos rosas se mecían en el aire, como si hubieran sido cortados por un invisible kunai. Apenas comprendía lo que estaba pasando cuando vio a Kakashi, Yamato y Naruto con los ojos desorbitados desde el banco en que se hallaban almorzando. Decidió darse la vuelta para ver qué era lo que tenía a los ninjas tan conmocionados, y quedó fría como un témpano cuando lo vio. La montaña que estaba a su espalda, tenía un perfecto agujero circular del tamaño de una pequeña pelota, que la atravesaba de lado a lado. No lo podía creer. El inmenso peñasco hecho de roca maciza, debía tener al menos el grosor de la montaña en que estaban esculpidos los rostros de piedra de los Kages, y aún así, fue perforado como mantequilla. Goten lanzó la piedra con tanta fuerza, que ésta siguió su recorrido hasta quebrar la ventana de la oficina del Raikage en el país del rayo, provocando que el temperamental shinobi saltara hecho una fiera a su balcón a insultar a los mocosos responsables de la broma, hecho curioso, tomando en cuenta cómo atravesaba sus propias ventanas cada vez que ejecuta una de sus impetuosas salidas. ¡Wow! Eso fue grandioso, Sakura. La felicitó Goten desde su posición. Jamás imaginé que tendrías reflejos tan estupendos. Eres tan buena, que sabías perfectamente que no te iba a dar y por eso no te moviste. Se rascó la mejilla con el índice, algo apenado y con una gota de sudor en la frente. Aunque mi puntería es un asco. Tengo años sin hacer esto. Te apunté a la cabeza, pero fallé por poco. No sé cómo lo hacen ustedes los ninjas con sus shurikens. Pero no importa, la próxima la arrojaré mejor. Así que prepárate porque te voy a lanzar más. Espera, Aara. Chilló Sakura como una completa desquiciada, con los mocos colgándole de la nariz y corriendo con los brazos alzados igual que si la persiguiera el demonio. Goten, detente. Clamó Naruto en cuanto salió de su estupor, sujetando la muñeca del Saiyajin antes de que asesinara a la pobre pelirrosa por su brutalidad. Ah, ya entiendo. Ya que Sakura es tan buena, ustedes piensan que lo mejor es acercarme un poco más, ¿verdad? Justo en eso llegaba la Kunoshiri hasta ellos, inclinada y con las manos en las rodillas, jadeando en un frenético intento por atrapar un poco de aire. Estúpido mono, casi me matas. Yamato seguía absorto en la montaña perforada, con sus ojos de pez más grandes de lo habitual. Ese chico sí que tenía una fuerza monstruosa. Sakura, no tenías que venir hasta acá. Naruto ya me dijo que debía acercarme un poco más. Fue como si la pelirrosa recuperara todo el aliento de golpe. Sus ojos se hicieron rojos como la sangre. Su cabello serpenteaba con vida propia. Levantó la cabeza, echó un brazo hacia atrás, y le estrelló un terrible puño a Naruto en todo el centro de la cara. ¡Pam! El inocente rubio voló 10 metros, escupiendo sangre y estrellando la cabeza en un árbol cuyo tronco se partió a la mitad. Y ahí quedó, con las piernas temblando como si estuviera muerto. Maldito miserable. Me querías matar. Sujetó el cuello del doggy de Goten y comenzó a sacudirlo con inusitada violencia, exponiendo una sonrisa sardónica llena de dientes idénticos a los de Kisame. Si no fuera por tu puntería de mierda, me habrías partido la cabeza, grandísimo animal de porquería. Tranquilízate, Sakura. No es para tanto, ni siquiera te pegué, no es para tanto. Esa es tu respuesta, mono imbécil. 2 clones de Kakashi la sujetaron por detrás antes de que también golpeara a Goten. Tan flojo era el Younin, que él en persona no tenía pensado contener a la furibunda pelirrosa. Yamato, por su parte, se encargó de revisar a Naruto y lo ayudó a incorporarse. La mejilla del pobre rubio estaba tan inflamada, que tenía un ojo completamente cerrado. Por lo visto me equivoqué. Tus reflejos no son muy buenos que digamos. Goten se llevó una mano a la nuca y miró al cielo, pensando en qué haría para entrenar a su compañera. Es cierto que te has vuelto mucho más fuerte, pero te falta velocidad. Tendremos que empezar con algo más fácil. No, mis reflejos no están tan mal, lo que pasa es que tú eres una mierda de sensei. Seguía enfadada, aunque mucho menos que antes, de manera que los clones de Kakashi la soltaron y desaparecieron en una nube de humo. No es mi culpa que todo lo que tú haces sea una exageración de lo más ridícula. ¿No te das cuenta de tu propia fuerza? La reprimenda verbal de Sakura se esfumaba con el viento que soplaba. Literalmente, hubo un momento en que Goten dejó de escucharla, y solo veía a la molesta pelirrosa moviendo los labios sin emitir sonido alguno. Su expresión se tornó perdida.
Sus ojos negros se ampliaron, y parecían enfocar su atención en un ente abstracto situado en un plano físico diferente. Se dio la vuelta y dejó a Sakura hablando sola, haciéndola enfadar mucho más. «Hey. ¿Estás escuchando una palabra de lo que digo, mono idiota?», espetó, al tiempo que estiraba una mano y sujetaba el dogi de Goten por la espalda con intención de retenerlo. «No he terminado contigo, Sakura, espera», advirtió Kakashi, pero fue demasiado tarde. Todo ocurrió al mismo tiempo. Sakura tocó a Goten, mientras este se llevaba 2 dedos a la frente y se teletransportaba junto a ella por accidente quién sabe a dónde. «Desapareció», exclamó un sorprendido Yamato. ¿Es acaso algo parecido a un jutsu espacio-tiempo? Algo así. Es un poco tedioso explicarlo. Kakashi suspiró con fastidio. ¿Qué sería lo que sintió Goten? No le gustaba la idea de que Sakura se hubiera ido con él, podía ser peligroso considerando la clase de sujetos con los que trataba el Saiyajin. Naruto frunció el ceño. Un mal presentimiento erizó su piel. No desconfiaba de Goten, en lo absoluto. Sabía que con él, su amiga estaría a salvo. El problema es que algo en su cabeza le decía que el asunto le incumbía, y que fue él quien debió teletransportarse junto al Saiyajin. Por alguna razón, Sasuke se le vino a la mente. Ese tipo de Akatsuki te dio muchos problemas, ¿verdad? La colmilluda sonrisa de Suigetsu comenzaba a irritar a Sasuke. No podía desaprovechar su oportunidad para hacer burla, y menos para una vez que Uchiha yacía maltrecho en un futón. Mírate nada más, estás hecho una completa mierda. Y eso que usaste como escudo a la mascota favorita de Orochimaru, aunque técnicamente esa serpiente era un clon del original. Hablando de mascotas, un poco menos de crueldad por los animales no te vendría mal, hombre. Sé que tienes una reputación de psicópata que mantener, pero tampoco es para que exageres. El equipo Edi había decidido hospedarse en una pequeña posada ubicada en el país de las aguas termales, por lo menos hasta que Sasuke se repusiera lo suficiente de sus heridas de batalla mientras planeaban su próximo movimiento. ¿Podrías dejar de decir tantas estupideces y servir para algo, pedazo de porquería? Karin apretó los puños. Se mordió los dientes. Estaba a punto de lanzársele encima a Suigetsu y callarle la boca a golpes. Su Sasuke estuvo a punto de morir y ese imbécil se reía como si nada. ¿Servir para algo? Imagino que lo dices por ti, zanahoria. El espadachín se encogió de hombros mientras hurgaba uno de sus oídos con el dedo meñique. Te sientes importante por tu habilidad para sentir el chakra, pero apuesto a que podría aprender a hacerlo mejor que tú si quisiera. Karin ya se disponía a aplastar la cabeza de Suigetsu de un buen pisotón, cuando Sasuke habló casi por primera vez desde su pelea contra Deidara. Al parecer Akatsuki anda tras la pista de un tipo de chakra especial. La memoria de Sasuke fue asaltada con la imagen de Naruto desbordado por aquel extraño chakra rojo cuando pelearon en el Valle del Fin. Estaba seguro de que eso es lo que quería Akatsuki. Debemos conseguir más información, hasta ahora contamos con muy poco. Es posible que la muerte de uno de sus miembros nos coloque en su punto de mira. Tarde o temprano, vendrán hasta nosotros. Oh, vamos. ¿Lo dices en serio? Después de una breve reflexión, Suigetsu esbozó una mueca divertida con su colmillo más grande asomado. Aunque si se trata de Kisame, no estaría nada mal. Hacerme con Samehada es lo único que me importa, el resto de esos fenómenos pueden jugar contigo si gustan, no es mi problema. Qué irónico. El único fenómeno que veo aquí eres tú. Los cristales de las gafas de Karin brillaban junto a su victoriosa sonrisa. Sí, y este fenómeno al menos tiene una razón para seguir aquí. Por otra parte, ¿qué es lo que hace una kunoichi de segunda como tú por acá? Digo, aparte de perseguir a Sasuke como una fan sin remedio. Suigetsu quería reventar a carcajadas por la forma en que el rostro de Karin se coloreaba de la misma tonalidad de su exótico cabello. Adoraba cortar las cosas por la mitad, tanto así, que hasta impedir que se diera algo entre Sasuke y ella le divertía demasiado. Eso no es cierto. Yo casualmente debo dirigirme al mismo lugar que ustedes. Su voz se convertía en un hilo mientras abordaba los oscuros ojos de Uchiha, y se ponía más nerviosa al notar que no había el menor atisbo de emoción en ellos. Sasuke siempre detestó la manera irrazonable e infantil en que llamaba la atención de todas las chicas de su aldea. Era irritante, absurdo y vacío. A esta altura de su vida, el recuerdo de aquello se diluía y apenas le importaba, representaba la etapa de su camino ninja en que perdía el tiempo jugando a ser un shinobi, si es que a eso se le podía considerar parte de su camino ninja.
Ya no era el mismo, su poder era gigantesco y podía batirse mano a mano con cualquier shinobi del más alto nivel en el mundo, aunque la pelea contra Deidara le dejó un mal sabor de boca, pues él no era ningún tonto, sabía que Akatsuki contaba con otros integrantes más poderosos, empezando por su propio hermano, y consideraba que pese a todos sus progresos, aún había una brecha considerable entre ambos. Se sumió en sus pensamientos bajo una introspección desmedida. La idea de estar tras la pista de Itachi, le hacía hervir la sangre con un sinfín de sensaciones tan contradictorias como semejantes. A sus oídos apenas llegó un comentario de Yugo sobre los animales que se atemorizaban al percibir aquel extraño tipo de chakra que parecía ser el centro de atención de la organización criminal de túnicas negras estampadas en nubes rojas. ¿Lo ves?, farfulló Suigetsu, esta vez incapaz de contener las carcajadas. Te dije que tu habilidad no era la gran cosa. Hasta los retardados animales pueden sentir el chakra, lo que te convierte en la mayor de las retardadas. Los insultos se acumulaban con la humillación que sintió Karin cuando Suigetsu la puso en evidencia frente a Sasuke, pero esto último terminó por desquiciarla. Sus ojos se tornaron irracionales y blancos, al igual que el hueso de los nudillos que se marcaba a través de la piel de sus empuñadas manos. La boca se le llenó de puntiagudos colmillos, que hacían ver pequeños y romos a los de Suigetsu, ahora sí muerto de miedo. Quería molerlo a golpes, y tanta fue su rabia y ofuscación, que por unos segundos perdió el control de su privilegiada habilidad. Ya no ocultaba el chakra de ninguno de sus compañeros del equipo Jedi, incluyendo el suyo propio. Todos estaban al descubierto. Maldito bastardo, ahora sí me las pagarás. Sip. Bro. Los ojos de Sasuke se ampliaron. Su Sharingan carmesí se activó en el acto. Empuñó su espada que permanecía envainada a su lado, pero en cuanto hizo ademán de levantarse, el dolor de sus castigadas costillas deformó su rostro en una mueca de agonía, y no pudo más que hundirse derrotado entre sus acolchadas sábanas, rabiando por su actual estado. Estaba indefenso. Y es que la madera de la pared de la habitación saltando hecha trizas, la nube de escombros, los histéricos gritos de furia de Karin, o los desconcertados jadeos de Yugo y Suigetsu, no fueron los responsables de poner en alerta al perspicaz e ingenioso Uchiha. No. Lo que activó sus instintos de defensa, fue ese efímero y sutil zumbido que nadie más escuchó justo antes de que la pared reventara en pedazos. Ya no estaban solos. Alguien o algo los encontró, y ahora compartía la misma habitación que ellos. ¡Auch! Eso me dolió mucho. Escucharon una voz desconocida quejándose por el ataque de Karin. Una silueta alta y oscura tomó forma a través de la nube de polvo que comenzaba a disiparse. Era un hombre que se doblaba de dolor sobre sí mismo, sosteniéndose la mejilla donde recibió el impacto de la pelirroja bipolar al aparecer accidentalmente entre ella y Suigetsu. Poten. Gimió Karin, llevándose las manos a la boca, sintiendo que el pecho se le apretaba. No tenía que verlo. Por supuesto que no. La energía más pura y grandiosa que alguna vez captó su privilegiado don, inundó la sala y la arropó a ella misma por completo, y esa energía solo pertenecía a alguien, no tenía la menor duda, jamás podría olvidarlo. Era el ki de Goten. Cuando el polvo ya no se interponía en la visión de los demás, la piel de Uchiha se erizó con la imagen. Era un joven que rondaba la misma edad que ellos, vestido con un dogi naranja que llevaba por insignia el kanji de Kaio-sama. Suigetsu y Yugo parecían más interesados en la peluda cola de mono que crecía en su espalda baja, si bien su cabello en punta, tan ridículamente negro como el de Sasuke, resultaba extraño a primera vista. Sí, por más increíble que sonó, Karin tuvo razón, era Goten. Y vaya que no tardó en llegar uno de tus amigos fenómenos. Dijo Suigetsu, dándole la espalda a Sasuke por estar más concentrado en el inesperado visitante, encarándolo con un sello manual para atacar ante el menor movimiento. Sin embargo, se puso helado con la advertencia de Uchiha. Él no es nuestro enemigo. Además, no tiene caso que lo intentes. Podría matarte 100 veces antes de que siquiera te enteres de lo que pasó. Suigetsu quedó petrificado, perplejo. Cayó sentado cuando Karin lo apartó de un empujón, y tal fue su impresión, que permaneció en el piso sin intención de levantarse. La kunoichi corrió con el propósito de abrazarlo, disculpándose en el trayecto por haberlo golpeado sin querer, pero se detuvo cuando estuvo a 2 pasos de él y reparó con cuidado en su apariencia. Sin duda era Goten, pero había crecido tanto, que Karin apenas le llegaba al pecho. Se sonrojó cuando admiró su genuina sonrisa, casi perdida en la brillante e insondable negrura de sus ojos. Sasuke se distrajo unos segundos en el tenue ki blanco con retazos de añil que rodeaba al Saiyajin.
Empezó a sudar, abrumado por el nuevo poder de su antiguo compañero de equipo. No lo podía creer, tenía un poder inconmensurable. Apagó su Sharingan, irritado con la revelación, e irónicamente, se irritó aún más después de desactivarlo y sentirse abordado por una insistente mirada. Sasuke, musitó Sakura, pálida y temblorosa con la visión del maltratado Uchiha acostado en el futón sobre el tatami. Instintivamente caminó hacia él, pero se paralizó con su mirada gélida y afilada, desprovista de todo sentimiento o empatía, impasible ante la presencia de Haruno que no le importaba en lo absoluto. Lágrimas silenciosas resbalaron por sus mejillas. Ese no era su Sasuke, no quedaba nada de aquel solitario y callado chico que asistía con ella a la academia, y tal cosa la destrozó. Karin, te estuve buscando por mucho tiempo. No pude sentir tu presencia hasta ahora. ¿En dónde estabas? Goten cortó con su ingenuidad la densa tela de sentimientos encontrados que enrarecía al ambiente. ¿En dónde estuve? La Kunoichi sacudió la cabeza con rabia, recordando lo desalentada que se sintió porque Goten jamás fue por ella a casa de Inari. Tuvo que volver con Orochimaru para evitar que la humilde familia que la acogió resultase lastimada. Sin embargo, el castigo que recibió fue brutal, y el Sannin nunca le perdonó del todo que decidiera no traerle a Goten para obtener su material genético. Soy yo quien debería hacerte esa pregunta. ¿Dónde estuviste, idiota? Yo confié en ti, creí que vendrías a buscarme. Dijiste que no me pasaría nada y que en Konoha nadie podría dañarme. Mientras gritaba, golpeaba el pecho del Saiyajin. Se estaba desahogando de toda la frustración que acumuló por años. Si no lo hacía, sentía que estallaría como un globo. Comenzó a llorar sin consuelo. Sus puños se hacían cada vez más débiles, y terminó por abrazar a Goten para ahogar sus sollozos y secarse las mejillas con el dogi naranja. Suigetsu veía la escena con desconcierto, alternando la mirada entre la pareja y la chica pelirrosa que no dejaba de observar a Sasuke con una expresión de dolor infinito, como si tuvieran el pasado en común más duro, apasionado y tormentoso. Vaya, así que todo este alboroto no es más que un conflicto entre parejas. Se llevó una mano a la frente, negando con reprobación y soltando una exhalación con forma de honguito. Oye tú, chico mono, lamento desilusionarte, pero tu novia se la ha pasado insinuándosele a Sasuke todo este tiempo, así que deberías olvidarte de ella y marcharte por donde viniste, que sinceramente no sé qué mierda hiciste para aparecer así nada más. De todas maneras, no vale la pena desvivirse por esa zanahoria. Con respecto a ti, estrechó la mirada sobre Sakura, pierdes tu tiempo vagueando por el Uchiha sin camisa. A este no le importa más nada que no sea su venganza. Comenzó a sonreír con su característica boca abarrotada de dientes. Aunque si buscas emociones fuertes, aquí estoy yo. Eso sí, no te vayas a enamorar, es más fácil enloquecer por mí de lo que tú crees. Una vena comenzó a palpitar en la frente de Suigetsu al notar que nadie prestó atención a sus chistecitos. No esperaba que se partieran de risa, pero ganarse algún reproche habría sido más que suficiente para sentirse realizado. Karin se avergonzó cuando Goten la tomó por los hombros, la separó y desnudó uno de sus delgados brazos al subirle la manga de su chaqueta a la banda hasta el codo. La afilada mirada del Saiyajin encontró sosiego al comprobar que las cicatrices de su amiga eran viejas, que no estaba maltratada y amoreteada como la última vez. No se veía sucia ni harapienta, y sus gafas lucían en perfectas condiciones. Seguía un poco flaca para su gusto, aunque eso se debía a su condición errante en el mundo shinobi. Me alegra que estés bien. La pelirroja quedó perpleja, no solo por las palabras de Goten, sino también por cómo la detalló de pies a cabeza para ver si estaba herida. Lo siento mucho, todo es mi culpa. Regresé por ti, te busqué por todas partes, aunque por desgracia fue demasiado tarde. Sin previo aviso, sujetó la pequeña mano de la sonrojada Kunoichi. ¿Y bien, nos vamos? Karin no lo podía creer. Era irreal. De un momento a otro, Goten estaba allí, ofreciéndole de nuevo la ayuda que, en secreto, siempre imploró desde lo más profundo de su ser. Siempre hizo lo necesario para mantenerse con vida, fuera correcto o no, manteniéndose en la imperecedera búsqueda de la seguridad, de permanecer en una pieza y poco más. Pero la pesada y oscura mirada de Uchiha en su espalda, la hacía tambalearse en la duda. Eso no será posible, dijo Sasuke, sin variar un ápice su inexpresivo semblante. Ella viaja con nosotros, necesita llegar al mismo lugar al que nos dirigimos. Además, requiero de sus habilidades para completar mi cometido. Creo que eso debe decidirlo ella. La expresión de Goten se endureció. El chakra de Sasuke desprendía una cantidad de energía negativa terrible.
No entendía cómo Karin podía andar con él, temía que resultara lastimada o mucho peor. Un chakra de tal naturaleza no prometía nada bueno. Lo siento, Goten, debo permanecer con mi equipo no exenta de duda. Karin le soltó la mano, retrocedió unos pasos y se abrazó a sí misma. En el fondo sabía que estaba tomando la decisión más peligrosa, pero igual lo hizo. ¿Estás segura? Yo puedo. No lo hagas más difícil, por favor. La pelirroja desvió el rostro. No podía ver a Goten a los ojos. Las personas cambian, ¿sabes? Ha pasado mucho tiempo, ya no soy la misma. Te necesité antes, no ahora, Karin, eso no es cierto. Lo dices porque vete ya. Gritó, debatiéndose entre la rabia y el dolor. Goten no mentía, realmente se preocupó por ella y trabajó mucho por encontrarla, lo sabía por su capacidad para discernir entre la verdad y la mentira. El problema es que había hecho tantas cosas malas en su época como carcelera de Orochimaru, que se sentía indigna de recibir la ayuda de Goten, cuya energía mantenía intacta su cálida nobleza de niño. De acuerdo, trató de disimular, pero la desilusión en su rostro era palpable. Sakura, creo que debemos irnos. La pelirrosa no se movió un milímetro de su lugar, todavía con los ojos clavados en Uchiha. Estaba conmocionada, en shock. No sabía qué hacer, decir o sentir, porque todo era demasiado repentino y doloroso para ella. Hace un minuto estaba entrenando en compañía de Naruto y Kakashi en Konoha, y, ahora, estaba frente a su Sasuke, quién sabe en qué país o escondrijo. Sasuke, debes volver, gimió con una lastimera expresión. Se desesperó cuando no vio la más mínima intención por su parte de tomar consejo. Naruto y yo te necesitamos. Debes volver. De nuevo, no había nada en sus ojos, vacíos, inescrutables. Iba a enloquecer. Su terrible indiferencia era igual a la de aquella noche, hace 3 años, cuando le confesó su amor y le imploró con toda su alma que no abandonara Konoha. Escúchame, Sasuke, debes volver. Si es que todavía significo algo para ti, por favor, ven conmigo. Su voz era como un hilo, demasiado débil, casi inaudible. El problema es que nunca significó nada para Uchiha, al menos desde el punto de vista amoroso. Para él, otra fanática más que solo vio su atractivo físico y popularidad ganada a pulso por sus increíbles habilidades en la academia, sin saber realmente quién era, lo que sentía o por lo que había pasado, sin comprender su soledad. Sasuke era como la moda entre las chicas. Sin comprender muy bien la situación, Karin sintió pena por la kunoichi de Konoha. Se notaba a leguas que sufría un infierno con el asunto de Sasuke. Si no te levantas y vienes conmigo, te llevaré a la fuerza. Sakura comenzó a pensar en mil y un locuras. Pensó en Naruto y su alegría de ver nuevamente a su gran amigo en casa, pensó en Kakashi Sensei, pensó en Ino, pensó en todos. Pensó en que estando herido y postrado como estaba, podía dominarlo con su fuerza y llevárselo a rastras, y por eso corrió en su dirección, derramando lágrimas brillantes al tiempo que soltaba un chillido lamentable. Sasuke se frenó en seco. Sintió un calor terrible cercenar sus entrañas, un dolor punzante desgarrando su pequeño abdomen, un trinar de 1000 aves reventarle los tímpanos sin clemencia. La pobre pelirrosa empezó a vomitar sangre espesa y oscura, aferrándose con sus manos, como a la vida, a lo que tenía más cerca. El fuerte antebrazo de Sasuke traspasando su estómago con el mortal Chidori. Y tanto dolor físico no pudo sobreponerse a la espeluznante mirada de ojos rojos con que Uchiha la asesinaba en alma. Un sangriento Sharingan de 3 aspas, crudo, despiadado, letal. Sasuke, sus pequeñas manos, embarradas por completo en su propia sangre, se resbalaban del antebrazo de Uchiha. Con un golpe seco, pegaba la cabeza contra la madera del tatami. La luz abandonó sus preciosos ojos verdes. Sakura quedó inconsciente, víctima del genjutsu de Sasuke que ni siquiera tuvo la necesidad de revolver sus sábanas. Goten lo miró con desprecio. No podía creer que tratara a Sakura como a la peor alimaña del mundo, siendo que se conocían desde niños y fueron miembros del mismo equipo junto a Naruto. Se acercó a su amiga, la cargó en brazos con suma delicadeza y luego la puso sobre su hombro. ¿Solo has venido por Karin?, preguntó, levantando una ceja oscura con desdén. Ya sabía la respuesta, pero quería escucharlo de Goten. Así es. La pelirroja bajó la mirada. Una parte de su conciencia le gritaba reconsiderar su decisión, pero otra parte le decía que las cosas debían seguir como estaban, que ese era su destino. ¿No piensas llevarme a Konoha por la fuerza? Eso es algo que corresponde a Naruto y Sakura. Sasuke dibujó una pequeña sonrisa. Naruto era demasiado terco, Sakura no tenía nada que hacer allí, y Goten seguía siendo el mismo iluso de siempre pese a su poder. ¿Preocupado por Karin? Por favor. 2 días.
El ceño de Sasuke se frunció con el anuncio del Saiyajin. En 2 días, Sakura será más fuerte que tú. La próxima vez que se encuentren, las cosas no serán igual. El mismo zumbido de antes se repitió cuando Goten posó 2 dedos sobre su frente y desapareció junto con Sakura en medio de la nada, tal y como habían llegado. Uff. ¿Para qué leer novelas si con ustedes el drama basta y sobra? Suigetsu se dejó resbalar por la pared hasta sentarse en el tatami. En solo 2 minutos pasó de todo. Por mucha integridad que pretendiese, quedó impresionado por la habilidad del chico mono. Hasta Sasuke parecía tenerle mucho respeto, el jodido Sasuke. Creo que lo mejor es que descanses un poco. Yugo no terminaba de digerir lo sucedido. Se limitó a observar la extenuada cara de su líder, cuya última reserva de chakra se fue en el genjutsu que aplicó a Sakura. Los miembros del equipo Heavy fueron abandonando la habitación para dejar que Sasuke durmiera. Karin la pelirroja se detuvo cuando ya estaba por cerrar la puerta corrediza. Ni se te ocurra volver a dejar al descubierto nuestros chakras. Eso fue un pequeño descuido, no volverá a pasar, jajaja. Paró de reír, estremecida con los ojos negros de Uchiha que, por alguna razón, imprimían más miedo que el mismísimo Sharingan activado. No estaba jugando. Un pequeño descuido. Que no se repita. Con la mañana libre y sin nada que hacer, Trunks se fue a practicar algunos movimientos al campo de entrenamiento. Nada complicado, solo tirar golpes al aire y perfeccionar algunas posturas. Siguió el consejo de su sensei, y a primera hora se enrumbó a la Torre Hokage para pedir algún trabajo. Tuvo que esperar casi 1 hora por Tsunade. Shizune le explicó que la Sannin se encontraba despidiendo a un pelotón entero de ninjas que partían a una importante misión, y casi mete la pata al decir que entre los shinobis participantes estaban Asuma y sus alumnos. La espera se hizo incómoda. Trunks podría ser despistado y falto de experiencia en lo que a relaciones de pareja se refería, pero eso no quitaba que la insistente mirada de Shizune sobre él pasara inadvertida. Tsunade se alarmó cuando volvió y lo encontró en la sala de espera, pensando que se había enterado de la misión de Akatsuki en la que participaban sus antiguos compañeros de equipo. La rubia soltó un suspiro de alivio en cuanto supo el motivo de su visita, y se encargó de asignarle cuanta misión clase D encontró entre los papeles de su desordenado escritorio. El problema es que cada 5 minutos el Saiyajin volvía por otra misión. Ya no había gatos o perros extraviados que encontrar, cercas que pintar, ni basura que recoger en algún río o parque. Y lo peor es que Trunks, pese a saber que todo era una nimiedad, se dirigía a la Hokage con sumo y genuino respeto, y Shizune se impresionaba de su actitud por tratarse de un chico tan fuerte y al mismo tiempo humilde y cortés. Sí que había cambiado, ya no era ese mocoso contestón y arrogante. Creo que no tengo nada más para ti, dijo Tsunade, haciéndole entrega de un saco con monedas por las 15 misiones completadas esa mañana. Eso sí, el rango de cada encargo era tan bajo, que la suma total de dinero seguía siendo una mierda. Si gustas, puedes ir a algún campo de entrenamiento disponible y practicar un poco. Supongo que aún entrenas con frecuencia. Gracias a Trunks, las misiones clase D se acabaron, y Konohamaru lloraba de alegría cuando, a los pocos minutos, entraba a la oficina con su equipo y la Sannin no tenía más opción que asignarle su primera misión clase C. Y así fue como a media mañana, el hijo del príncipe de los Saiyajins fue a parar al campo de entrenamiento del equipo Gai, quien por cierto llegaba junto a sus alumnos luego de una extenuante jornada matutina a las afueras de Konoha. Todavía su equipo era el más madrugador, y a plenas 10 de la mañana ya habían hecho el equivalente a todo un día de entrenamiento. El incansable le insistió en un combate de calentamiento para chocar algunos puños y patadas y de paso agilizar sus reflejos, cosa a la que Trunks no pudo negarse. Así se hace, Lee. Cuidado con los pies. Recuerda mover la cadera cuando golpeas. No te distraigas. Neji negó con reprobación. Lo que hacía el Jounin cejudo era confundir y distraer al pobre Lee con los inútiles consejos que profería, cada uno más básico e innecesario que el anterior. Entre la emoción de la batalla y las ansias por participar, Gai empezó a acercarse pasito a pasito y terminó metiéndose en la pelea sin avisar, haciendo equipo con su alumno sin siquiera ponerse de acuerdo. Muéstrale de qué se trata el fuego de la juventud, gritaba Gai, atacando como loco luego de haberse quitado su equipamiento ultrapesado de entrenamiento. Sí, Gai-sensei, lo intento con todo mi ser, replicaba Lee, envuelto en un verdadero remolino verde de puños y patadas junto al Jounin. Trunks retrocedía y saltaba de un lado a otro, bloqueando con sus antebrazos y manos cada uno de los enérgicos ataques de las bestias verdes de Konoha. Los golpes casi tronaban de lo poderosos que eran.
Los árboles vibraban y las hojas caían despavoridas como en otoño. Las piedrecitas tiradas a los pies de Neji y Tenten saltaban como si hubiera un pequeño temblor limitado al campo de entrenamiento. A Neji le extrañó que su compañera de equipo prestara tanta atención al combate, pues a ella solían exasperarle un poco esas conductas ridículas por parte de su sensei y Lee, pero lo que Hyuga no entendía como hombre que era, es que Tenten estaba pendiente de cada movimiento del Saiyajin, admirando cómo sus músculos se tensaban cada vez que estiraba los brazos para contraatacar o cubrirse. Trunks se puso muy guapo, pensó la maestra de armas, levemente ruborizada. Cuando el Saiyajin se quitó la chaqueta de la corporación cápsula antes de comenzar el enfrentamiento, quedó boquiabierta, incapaz de creer que pudiera haber construido semejante físico. La Kunoichi pensó que todo era una broma de buen gusto, cuando el cielo se oscureció y comenzó a caer un verdadero diluvio. En otra oportunidad se habría quejado, pero ahora lo único que le importaba, era la pequeña camiseta negra de Trunks empapada y pegada contra su definido torso de guerrero Saiyajin. Deberíamos marcharnos, sugirió Neji, casi preocupado por la manera en que los enormes ojos de la castaña se mantenían fijos en la pelea sin pestañear. No tiene gracia mojarnos si no hay tan siquiera una razón para ello. Perdemos nuestro tiempo con este combate sin sentido. Eso espera, un poco más, balbuceaba la Kunoichi, todavía sin pestañear. ¡Pam! Lee y Guy lanzaron un potente golpe al mismo tiempo, y Trunks se mantenía sujetando con cada mano el tembloroso puño de ambos sin ceder terreno hasta que por alguna inexplicable razón, sus poderosas piernas quedaron sin fuerzas y salió empujado a varios metros de distancia por el impulso de las bestias verdes de Konoha. Todos quedaron impresionados por la forma en que el cuerpo de Trunks salió disparado, revolcándose sobre el lodo hasta chocar la espalda contra el árbol más cercano, casi partiendo el tronco a la mitad. Te lo dije, Lee. Celebraba Guy, sonriendo con su pulgar en alto, aunque jadeando un poco porque estaba agotado. Te dije que el fuego de la juventud no podía ser derrotado. Su alumno no respondió. Se mantuvo observando a Trunks, incapaz de comprender lo que había pasado. Sabía que ese ataque no significaba nada para él. Trunks le quiso acercarse pero se congeló cuando el Saiyajin se puso de pie y vio la expresión de rabia inconmensurable que deformaba su rostro. Flash. Se convirtió en Super Saiyajin con una violencia tal, que los mandó a todos a volar al expulsar su enorme ki de golpe. Lee y Guy fueron los más afectados, y terminaron cayendo sobre Tenten y Neji respectivamente, sin que estos pudieran evitarlo. Todo fue demasiado violento y explosivo, demasiado repentino, tanto como la forma en que Trunks voló a los cielos en forma de un destello dorado y desapareció de Konoha sin decir nada al respecto. Un mal presentimiento embargó a los ninjas desde lo más profundo de su ser. Y es que a muchos kilómetros de allí, en la frontera del país del fuego, Azuma Sarutobi moría bajo un cielo espantoso y nublado, desangrándose sobre el tejado de concreto de un derruido edificio abandonado en un pueblo fantasma. Izumo y Kotetsu mantenían la distancia, permitiendo que los queridos alumnos de Azuma se arrodillaran sobre él y lo acompañaran en su último aliento de vida. Ino sentía que el pecho se le partía a la mitad. En cuanto posó sus manos sobre el cercenado abdomen de su sensei y activó su ninjutsu médico, supo que la cosa era gravísima. Tenía muchos órganos vitales completamente reventados. La hemorragia interna era brutal. Tsuji no paraba de llorar. El más grande y fornido de los jóvenes presentes, parecía un niño frágil y desamparado, gimoteando sin consuelo sobre el destrozado cuerpo de aquel que una vez fue un imponente shinobi de casi 2 metros de estatura, y que ahora no era más que una trémula pulpa ensangrentada, con la mitad del cuerpo chamuscado y la piel hecha jirones, cubierta de ampollas por las severas quemaduras de las que fue víctima. Shikamaru estaba en shock. Su brillante mente colapsó. No había plan, táctica o estrategia que valiera para salvar a su sensei, para apartarlo de las terribles garras de la muerte que se hacían con él con perentoria y terrible obstinación. Comenzó a temblar, fruto de la desesperación. Sus pupilas se hicieron tan diminutas como cabezas de alfileres. Ino, Choui, Shikamaru, tengo una última cosa que decirles, por favor. Sensei, no hable más. Chilló Akimichi. Debe guardar fuerzas. Choui. Bramó Shikamaru. Hizo una pausa, digiriendo lo que estaba a punto de decir. Estas son las últimas palabras de Azuma Sensei. Escuchémoslas. La mirada del Younin había perdido su luz. Tosió un poco de sangre negra antes de comenzar. Ino, eres tenaz, digna de confiar y responsable, pero Choui y Shikamaru son unos holgazanes totales. Manténlos a raya. Sí.
gimió con voz débil, derramando sus primeras y silenciosas lágrimas. Y no dejes que Sakura te gane ni en el ninjutsu, ni en el amor. Su entereza se quebró. Asintió como pudo, pues ya no tenía voz. Chillidos de dolor brotaban de su garganta. Ino estaba destrozada. Choui, tú eres un hombre amable que se preocupa por sus compañeros. Por eso es que te convertirás en un shinobi más poderoso que ningún otro. Solo debes tener más confianza en ti mismo, sí, contestó en un jadeo, secando con su antebrazo las gruesas lágrimas que escurrían por sus regordetas mejillas. Y tal vez ponte un poco a dieta, lo digo por tu salud, eso será muy difícil, pero haré mi mejor esfuerzo, sensei. Asuma sonrió como pudo. Estaba satisfecho por la manera en que habían crecido sus alumnos, y recordó cuando eran unos simples genins en los que jamás habría depositado sus esperanzas. El dragón, el holgazán y la malcriada. Por último, giró la cabeza en dirección a su alumno restante. Y Shikamaru, eres muy inteligente y tienes un gran sentido de justicia como shinobi. Definitivamente podrías convertirte en Hokage. Pero eres muy perezoso, probablemente lo odiarías y dirías que es algo muy problemático. Calló unos segundos, pensando en que jamás pudo ganarle una partida de shogi a su pupilo. Ah, sí, ¿recuerdas nuestra charla sobre el rey? Los ojos de Shikamaru se ampliaron. No entendía por qué su sensei salía con eso en un momento así. Ven, acércate. Te diré quién es el rey, no exento de duda. Nara se aproximó con cautela. Acercó su oído para que pudiera susurrárselo, y cuando escuchó de su boca que el rey eran todos los niños y las personas que vivían en Konoha, comenzó a caer sobre ellos un inclemente y gélido diluvio que les hizo sentirse más miserables y desamparados que nunca. Shikamaru no lo podía creer. Con dedos temblorosos, miró a su sensei con inefable tristeza y le encendió como pudo el último de sus cigarrillos, sin importarle por primera vez lo que el molesto humo pudiera ocasionarle. El Younin inhaló profundo 2 veces. Sus labios cianóticos apenas podían sostener el pesadísimo cigarrillo entre ellos. De repente, lo soltó, y todos pensaron por su mirada extraviada que al fin había muerto. Sensei. Ino soltó un grito desgarrador, incapaz de contenerse ante tan lamentable suceso, pero la voz de Sarutobi volvió a sonar. Llegas tarde para ser alguien tan rápido. Todos voltearon. Contuvieron la respiración cuando vieron a Trunks a pocos metros de ellos sobre el tejado, convertido en el legendario guerrero dorado, con los músculos hinchados y la mitad de su rostro oculto tras una sombra que no dejaba entrever sus temibles rasgos de ira. Trunks, supongo que he sido el peor sensei que has tenido, ¿no es así? Jamás te enseñé una técnica, jamás te enseñé una sola cosa, rió como pudo. Se detuvo cuando sintió que la garganta le quemaba y empezó a toser sangre otra vez. Cuando te conocí eras terco, indisciplinado e increíblemente poderoso, más de lo que mi imaginación jamás habría podido concebir. Una combinación fatal y no pude estar más equivocado al respecto. Asuma perdió la visión. Supo que se le acababa el tiempo. Solo te diré una última cosa, no lastimes a Ino de nuevo. Si vas a marcharte, procura despedirte como debe ser o vendré desde el más allá y te las verás conmigo. Su pecho se elevó una última vez, y no lo hizo más. Ino y Choui se echaron a llorar sobre el cuerpo sin vida de aquel que había sido más un padre que un maestro. Shikamaru caminó hasta el borde de la azotea y se quejó con rabia del humo del cigarrillo que le irritaba los ojos, pues lloraba como nunca antes lo había hecho en su vida. Los demás Chunins presentes cubrieron el cuerpo de Asuma y lo prepararon para el transporte de regreso a la aldea, no sin antes mostrar sus respetos a quien vivió y murió como un verdadero shinobi. Derrotados bajo las pesadas y álgidas gotas de lluvia que les calaban hasta los huesos, los ninjas levantaron el cuerpo e iniciaron su desalentador y eterno viaje de regreso. Solo Trunks permaneció en el mismo lugar, sin moverse un centímetro, como si Asuma continuara hablando frente a él. Ino quiso acercársele, pero Shikamaru la sujetó con rudeza por su delgada muñeca y negó con gesto grave. Solo él se dio cuenta de la sangre que goteaba de las empuñadas manos del Saiyajin. No era buena idea hablarle por el momento. Debemos irnos. Su voz sonó casi lúgubre. Ino tragó con dificultad, sin la menor intención de contradecir a su amigo. Puede ser peligroso, y con la velocidad y sigilo que les caracterizaba, los ninjas saltaron del tejado e iniciaron su recorrido hasta Konoha. Los hombros de Trunks ascendían convulsos entre cada respiración. Las venas de sus brazos estaban tan hinchadas, que en cualquier momento iban a estallar. La sangre no paraba de gotear de sus puños. Diminutos relámpagos surcaban su musculoso cuerpo y estallaban como el crepitar del fuego. Su fiera mirada continuaba clavada en el charco de sangre seca sobre el concreto. Supongo que he sido el peor sensei que has tenido, ¿no es así?
No se sacaba la maldita frase de la cabeza. Cuando era niño, durante los exámenes Chunins, se molestó con el Hokage cuando anunció que quería sacarlos de sus respectivos equipos por ser muy peligrosos, y mucho más cuando Asuma dijo estar de acuerdo al respecto. Eres el peor sensei que he tenido, le dijo aquella vez al hombre que en su estadía en el mundo shinobi, había sido su padre. Allí fue que la mente de Trunks se desconectó, y el momento que tuvo lugar a continuación, quedó fuera de su memoria, jamás ocurrió para él, porque perdió toda razón de ser. Perdió por completo el control y desgarró el cielo con un grito terrible. El diluvio se hizo mundial, porque la tierra lloraba aterrorizada, sabedora de lo que estaba por venir, implorando al poderoso guerrero que se contuviera o resultaría destruida cuán frágil era. Porque el ki de Trunks estalló sin mesura, como nunca antes lo había hecho. El edificio en que estaba parado explotó en escombros en un instante. Un escudo de energía dorado y de aspecto eléctrico rodeó su ser, y empezó a levitar y expulsar energía como si no tuviera límite. Y el planeta Tierra entero comenzó a temblar, porque las fallas tectónicas rozaban y reventaban entre sí, vomitando columnas inmensas de incandescente lava entre sus maltrechas grietas, sacudiendo la miserable existencia de cuanto posaba a sus pies sobre el diminuto mundo de los humanos. Se hizo de noche en cada punto del globo terráqueo, aun donde el sol brillaba con mayor intensidad, y el resto de los planetas del sistema solar se vieron eclipsados en su superficie con una insondable negrura, mientras Trunks se convertía en Super Saiyajin fase 3, sin cuidado ni atención de que el mismísimo Hakaishin del noveno universo se enterara de su existencia, o en su defecto, cualquier otro horripilante monstruo venido desde la galaxia más lejana. Shikamaru y el pequeño escuadrón de shinobis tuvo que detenerse, pues todo temblaba demasiado y apenas podían saltar por los árboles. Se vieron obligados a aterrizar en tierra firme cuando los troncos comenzaron a reventar uno por uno, quedando estupefactos ante la visión de los imponentes y enormes árboles, estallando como copas de cristal por la presión del ki de Trunks. Los océanos enteros se sacudían. Titánicas olas de indescriptible tamaño se alzaban en alta mar, trayendo consigo a los monstruos marinos más inmensos y legendarios, jamás vistos en el mundo shinobi, como si se tratasen de diminutos pececitos, arrastrándolos por decenas de kilómetros hasta que las olas reventaban contra las montañas y costas de las naciones que abrían sus fronteras al mar. En Kirigakure pensaron que serían devorados por el océano, y rogaban con todas sus fuerzas que los gigantescos picos rocosos que rodeaban y protegían la aldea, soportasen la acometida del colérico y espumoso mar. En el país de la tierra, las montañas se partían a la mitad, otras se agrietaban, y empezaban a desprenderse en peñascos de muchas toneladas junto a edificios y estructuras, haciendo huir a los aldeanos de Iwagakure para evitar ser aplastados. Onoki alzó vuelo para identificar desde las alturas al responsable de la hecatombe mundial, y supo que el causante estaba demasiado lejos, a juzgar por el diminuto punto de luz dorado que se avistaba en el horizonte, pero que en realidad se situaba a miles de kilómetros en dirección al país del fuego. Yabeo sonrió con gesto tenso, sudando frío al comprender lo que pasaba. Los Saiyajins han vuelto, pero el Raikage no reaccionó tan sumiso. Se asomó a su balcón con los ojos inyectados en sangre, los músculos abultados, y su potente y electrificado chakra rodeando su enorme cuerpo al igual que el ki de un Super Saiyajin, rugiendo para igualar en fiereza a los relámpagos que cuarteaban el cielo, maldiciendo en su interior a Konoha y el panorama que estaba por venírsele de nuevo al mundo shinobi. ¿Sientes eso, Nail?, preguntó el inmenso patriarca a su hijo de casi 3 metros de estatura. El Namekusei de clase guerrera permaneció recostado contra la pared de brazos cruzados, en silencio, de ojos cerrados y cabeza agachas. Imposible ignorar semejante poder que podía percibirse a lo largo y ancho de todo el noveno universo. Es el mismo ki que peleó contra ese demonio hace 3 años. ¿Cómo ha crecido? Es tan poderoso como tú. No obstante, la estertorosa respiración del anciano marcaba su preocupación. La energía no tenía un ápice de maldad, pero su creciente descontrol desbordaba una sensación intrínseca de desesperación. Pobre criatura. Ha de estar sintiendo mucho dolor. Sí, el ki de Trunks podía sentirse en todo el noveno universo, y eso incluía su plano espiritual, tan vasto como el mismísimo universo físico. En lo más recóndito y alejado del cosmos, un ser supremo se atemorizaba y rabiaba por el poder de ese mortal, y un escalofrío muy humano sacudía su cuerpo de Dios, pues se trataba de una escoria Saiyajin.
Poco le importaba que procediese de otro universo, que no portara la salvaje y cruenta naturaleza de su fallida creación exterminada hace millones de años. Su resentimiento al respecto se mantenía intacto, y para más colmo, ese mono bruto y desalmado se juntaba con los impíos humanos, herederos del pecado de la fruta, con que renegaron de su sagrado don y prefirieron desarrollar la fuerza en virtud de erigir una cultura de violencia, en lugar de honrar a los dioses con el magnánimo significado de una verdadera batalla. Moriría de indignación si supiera que Goten participó en el torneo de las artes marciales del otro mundo, y que inclusive, agració con sus habilidades al Dai Kaio-sama. Pero el peor de los escenarios, se perfilaba en un inerte palacio ubicado en el interior de una nebulosa ocre. En sus oscuros, intrincados y estériles pasillos, surgía una luz verde y sapiente de la cabeza de un bastón, y una entidad guardiana descubría la identidad del responsable de tanto alboroto. Jamás pensó que existiera otro ser tan fuerte en los dominios de su amo. Quizás se interesaría en conocerle cuando su larguísimo sueño llegara a su fin. La lluvia se agotó en la Tierra, como si ésta se secase de tanto llanto. El campo gravitacional del planeta azul se desestabilizaba, ya que a medida que Trunks elevaba su inconmensurable ki, su masa se incrementaba a un punto ridículo, y empezaba a atraer todo lo que le rodeaba cual poderosísimo imán. Árboles, rocas y escombros de los edificios destruidos, chocaban y se vaporizaban contra el campo de fuerza eléctrico que le rodeaba, cada vez más grande. De continuar así, terminaría consumiendo todo lo que componía a la Tierra, como un pequeño agujero negro, hasta que el núcleo se desestabilizara y el planeta explotara sin remedio. Debo regresar, tartamudeó Ino, llena de pánico por la incertidumbre de no saber con qué se iba a encontrar. No importó cuánto gritaron Shikamaru y Chouei, no pudieron detenerla, ni siquiera cuando empezaron a perseguirla, y quedaron atónitos con lo rápido que corría. Maldición, Ino, masculló Shikamaru, luchando por no perder el equilibrio y caer mientras corría. Espero que sepas lo que haces mucho antes de llegar al lugar de los hechos. Se les hizo un nudo en la garganta. La geografía de la zona estaba totalmente cambiada, parecía un yermo estéril y penoso en comparación al frondoso bosque verde que fue hace apenas minutos. No solo era la destrucción colateral del violento ki del Saiyajin, sino que los árboles se arrancaban de raíz, y eran atraídos por el salvaje magnetismo que creaba su campo energético. La escena era inaudita. Quedaron pálidos cuando llegaron y tuvieron frente a sus desdichados ojos el apocalíptico evento que, lejos de mejorar, empeoraba. Porque el ki de Trunks creó una presión tan inmensa en el entorno, que el tejido espacio-tiempo empezó a deformarse, luego a agrietarse, y después a romperse, y múltiples dimensiones con aspecto verde brillante se abrían en el cielo, amenazando con colapsar no solo al planeta, sino a los sistemas solares circundantes de esa galaxia. Esto es terrible. Shikamaru sabía lo que estaba pasando. No lo podía creer, pues no se trataba de un Gekkei Genkai, un jutsu espacio-tiempo, una técnica especial desarrollada con el propósito exclusivo de abrir dimensiones. No. Era puro poder bruto y duro lo que curvaba la realidad perceptible frente a ellos, afectando poco a poco los diferentes planos, físicos y abstractos, más allá de la tercera, cuarta, quinta dimensión y las que había. Centellas de color azul y magenta emergían de los pequeños portales verdes que se acrecentaban en las nubes como espejos luminosos de la muerte. Era todo tan impresionante, que Shikamaru y Chouei dejaron de poner resistencia, impactados con el ridículo y hermoso fenómeno de colores que tenían el infortunio de contemplar. Ambos esperaban su inevitable muerte, ya fuera consumidos por la energía de Trunks que todo lo devoraba, o en el momento en que la Tierra no lo soportara más y explotase sin remedio, hasta que una delgada y adolorida voz fue la única capaz de sacarlos de su funesta introspección. Trunks, tienes que parar. Chillaba Ino, llorando a cántaros, mucho más cerca que sus compañeros del vórtice de muerte que podía eliminarla sin dejar rastro de ella en un instante. Porque ella no veía toda la ominosa destrucción que se les encimaba, no veía el inminente exterminio que tanteaba con borrarlos de la existencia. Ella solo se atemorizaba por su Saiyajin, afligida por verlo en tal estado de locura y dolor. Con sus vidriosos ojos azules, admiró la deformada mueca de rabia en el rostro de su amigo, los impresionantes y brutos rasgos del Super Saiyajin fase 3, y su imponente musculatura corporal y superciliar hipertrofiada. Su cabello dorado era enorme, voluminoso, casi tanto como su cuerpo entero. Trunks estaba doblado sobre sí mismo, y el cabello le llegaba al talón de sus botas. Y entre todo ese arrebato de ira ciega y descontrol, Ino fue la única que vio en los blancos e irracionales ojos de uno de los seres más poderosos del universo, brotar sendas lágrimas de sufrimiento.
La kunoichi cayó de bruces, ya sin fuerzas para sostenerse por sí misma. Debes detenerte, Apelando al aplomo que le restaba, soltó un último alarido desgarrador. Tengo miedo, tengo mucho miedo, Trunks. Este no eres tú. Este no es el bondadoso chico que conozco. Esta no es la persona a la que Asuma Sensei se refería. Por favor, detente, que me das mucho miedo. Y comenzó a llorar como si Asuma muriera frente a ella por segunda vez, con la frente enterrada en el suelo y las lágrimas abriéndole surcos en sus sucias y polvorientas mejillas. Sus chillidos de angustia perforaron los tímpanos del Saiyajin, haciéndole recuperar la cordura, haciéndole volver a su estado base, haciendo que la tierra entera pudiera respirar otra vez, apagándose el estruendoso escándalo en un incómodo mutismo subsecuente a la mayor de las calamidades. Trunks aterrizó en 4 patas, lamentándose del final de su sensei con gritos de cólera. No paraba de maldecir y golpear con sus puños el suelo, partiéndolo como si fuera de vidrio y creando un temblor que tumbó a sus 3 compañeros de equipo. Shikamaru y Choui quedaron petrificados en su lugar, sentado uno al lado del otro, todavía sin habla por la locura que habían tenido la desgracia de presenciar. ¿Cómo es posible que exista semejante poder? Fue lo que ambos pensaron al unísono, repitiendo la idea en sus cabezas una y otra vez. Solo reaccionaron al escuchar que las blasfemias del Saiyajin se transformaban en gemidos, e Ino gateaba desesperada a su encuentro y se fundía con él en un abrazo. Estoy aquí, tranquilízate. Lo rodeó con sus delicados brazos, conmovida por la manera en que un ser tan poderoso como él, buscaba refugio en su pecho y rompía a llorar como un indefenso niño. Asuma Sensei está muerto. Todo es mi culpa. Sollozaba, correspondiendo al abrazo de la kunoichi y sintiéndose peor porque ella y los chicos tuvieron que sufrirlo sin que él fuese capaz de evitarlo. No, no es tu culpa. Ni se te ocurra repetirlo de nuevo, Trunks. Ino lo apretó contra su cuerpo con todas sus fuerzas, uniéndose a su aflicción, llorando junto a él. No pretendía ser la fuerte de los dos, la que brindara consuelo al más abatido, porque también estaba devastada. La tarde en que el príncipe de los Saiyajins sacrificó su vida y orgullo frente a Majin Buu por el bienestar de sus seres queridos, representó un antes y un después en la vida del pequeño Trunks, quien se sobrepuso lo más rápido posible a la situación para aprender la fusión y derrotar al demonio engendrado por el perverso Bibidi, aquel ente blasfemo con que el oscuro mago pretendía desafiar la divinidad creadora de los dioses supremos, y las esferas del dragón harían lo suyo cuando todo estuviese resuelto. Ya no. La muerte era irreversible. Este día, lo aprendió como si tuviera 3 años en lugar de 16, y el impacto no parecía aminorar pese a su madurez y condición de guerrero. Ino hizo algo más sensato que confortarlo con palabras. Algo que le compenetró mucho más a ese chico de otro universo con el que tenía una conexión tan especial. Y la kunoichi y el Saiyajin compartieron su dolor por igual. Fin del capítulo.